24 tarde. Horas en punta, bienvenidos, bienvenidas a la revisión de noticias en 24 tarde. Hay 17 grados en la capital, pronosticados 21 para esta jornada. Una jornada con muchas informaciones, la de este miércoles, ya avanzando en el mes de junio. Los invito a revisar cuáles han sido las informaciones que han marcado esta jornada, partiendo por la decisión ayer de la autoridad. Polémica este miércoles. Los niños mayores de 5 años, niñas y niños, volvieron a usar mascarillas de forma obligatoria en los colegios tras el anuncio del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación. ¿Cuánto se acogió la medida? Lo revisamos más adelante. Y también han sido varios días con mañanas con temperaturas bajo cero. Y ahí el precio de los combustibles, de la calefacción, se hace fundamental. ¿A cuánto está la parafina? ¿Cuánto ha caído? ¿Cuánto se puede ahorrar? Haciendo una buena comparación de precios, ¿dónde se puede comparar estos precios? Se lo contamos en la sección Tu Bolsillo. También en Información del Mundo, al menos 78 personas murieron después de que un barco de migrantes volcó y se hundió frente a Grecia. Más de 100 personas han sido rescatadas por las autoridades griegas. Aquí comienza 24 tarde. Una niña de 2 años murió tras llegar con problemas respiratorios a un servicio de atención primaria de urgencia. Esto en Monte Patria, en la región de Coquimbo. La pequeña iba a ser trasladada al hospital de Ovalle, pero no logró ser estabilizada. Darwin Cortés nos cuenta más desde el Norte Chico. Darwin, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Quisiéramos decir buenas tardes, pero no es así. Una sensación de agobio, de pena, de mucha conmoción en lo que ocurre acá en la comuna de Monte Patria, esto al interior de la región de Coquimbo, donde el día de ayer la pequeña Emma Isabela Olivares Contreras, de 2 años, 7 meses, falleció en el Centro de Atención Primaria de Alta Resolución SAR, acá en la comuna de Monte Patria. Según los familiares, ella la llevaron incluso el día lunes porque ya tenía problemas respiratorios, pero la derivaron para la casa, la llevaron con paracetamol, con un jarabe. Sin embargo, el día de ayer se agravó. Sus padres rápidamente la llevaron hasta este SAR, aquí en la comuna de Monte Patria, a eso de las 2 de la tarde con 51 minutos. La estuvieron reanimando, tratando de prestarle todas las ayudas posibles por parte de los funcionarios de salud. Sin embargo, falleció a las 19:30 horas. Durante casi 4 horas 30 estuvieron tratando de salvarle la vida a esta pequeña menor que ingresó con graves problemas respiratorios. Nosotros conversamos durante esta jornada con la familia, quienes no han querido referirse a esta situación en cámara. Sí nos han indicado que es posible que hagan algunas acciones judiciales. Piensan que puede haber alguna negligencia en esta situación porque no fue trasladada a tiempo hasta el hospital de Ovalle, donde falleció esta pequeña menor que ha conmocionado acá a la comuna de Monte Patria, también los vecinos de la villa El Palqui, donde vive acá en esta comuna, bastante preocupados. Hay una conmoción, una rabia también por todo lo que está sucediendo en nuestro país con estas enfermedades respiratorias. Tenemos declaraciones antecedentes, las pasamos a revisar de inmediato. Constatándose de que se encontraba en muy malas condiciones clínicas, por lo que se procedió primero llamar al hospital de Ovalle, el centro de referencia, donde fue aceptada de inmediato, y también al servicio SAMU para su traslado en manejo en una ambulancia avanzada. Dado que la paciente estaba muy inestable, fue necesario, ¿cierto?, estabilizar a la paciente en el centro asistencial, en compañía y en apoyo también del personal de SAMU. La paciente cae en un paro cardiorrespiratorio, donde se inician maniobras de reanimación avanzada durante 1 hora, que lamentablemente, a pesar de las maniobras de reanimación, se constata el fallecimiento después de 1 hora. Y vamos a transparentar toda la información que la familia requiera y que también la comunidad requiera para esclarecer estos hechos. Queremos recalcar de que todos los recursos asistenciales de la red estuvieron disponibles para atender este caso. A pesar de todos los esfuerzos médicos, la pequeña Emita Isabela Olivares Contreras, de 2 años, 7 meses, falleció ayer en la tarde a eso de las 19:30 horas. Nosotros estuvimos durante esta jornada en el SAR conversando con los vecinos de esta comunidad, también con los usuarios del SAR, donde también se ve colapsado, donde van las familias precisamente con guaguitas, con lactantes, con pequeños niños, a tratar de encontrar la ayuda necesaria, sobre todo con estas enfermedades respiratorias que estamos en el pic
en nuestro país, con las camas pediátricas ya llegando, superando el 90%. Tenemos acá en la región 38 niños todavía hospitalizados usando estas cámaras pediátricas. Es parte de la información que nos ha entregado el Servicio de Salud de Coquimbo. Tenemos también declaraciones por parte de los vecinos, de los familiares, conmocionados con lo que ha ocurrido con esta muerte acá en la región de Coquimbo. Quedamos como en shock, porque uno igual tiene niñas chicas y ahora la vengo a vacunar porque tampoco se va a vacunar contra la influenza. Me imagino que preocupados, tomando Sí. los recuerdos. Sí, incluso no fueron a la escuela hoy día, porque igual la tengo más enferma, la más grande. No sé, cuando miré el tema de las noticias, igual me conmovió porque tengo 2 hijos menores y complicada la cosa. Y además que, perdone que le diga, pero a veces uno viene y no hay hora. Venga mañana, venga pasado. Entonces, al final uno opta por no venir. Ahí teníamos las declaraciones por parte de los vecinos, los usuarios de estos centros de salud aquí en la comuna de Montepatria, a veces más colapsados que en otros días, ahora que estamos viviendo estos pics de las enfermedades respiratorias y también con esta noticia que conmociona, que duele también, Andrés, con todo lo que está sucediendo en nuestro país. Hay 38 niños hospitalizados acá en la región de Coquimbo. Hemos intentado conversar con las familias, pero evidentemente no han querido dar declaraciones con todo lo que ha sucedido. Nosotros intentamos conversar con ellos, pero nos indican que están muy dolidos, que están en una situación que, claro, conmociona, que duele, sobre todo con lo que está sucediendo en distintas regiones de nuestro país. Hay algunas camas, algunas regiones que llega al 100% de la ocupación de camas, acá estamos en el 92%, en el área privada llega al 95,5% de ocupación de camas pediátricas. Por lo tanto, es una noticia que ha conmocionado, que duele, como les reitero, Andrés, la familia ya está analizando acciones legales. En este momento no han querido referirse en cámara, pero lógicamente ellos señalan que fueron el día lunes, que los atendieron, que los derivaron para la casa, que ayer fueron cuando se agravó la pequeña Emita y que terminó en este desenlace fatal, Andrés, donde se suma otro lactante más muerto en nuestro país por este tipo de situaciones. Y más que se entiende el dolor de toda una familia que no quieren hablar ante esta tragedia. Darwin, muchas gracias por la información desde la región de Coquimbo. Buenas tardes. Y un coronel de Carabineros frustró una encerrona en su contra y mató a uno de los delincuentes. El funcionario policial que estaba regresando a su domicilio fue interceptado por 2 vehículos que le cerraron el paso. Descendieron 3 delincuentes armados y trataron de intimidarlo para robar su automóvil. Ante esto, el policía sacó su arma y disparó en contra de los asaltantes. La banda escapó del lugar y el funcionario dio aviso de lo ocurrido. Minutos más tarde llegó a un SAR cercano 2 personas heridas a bala, quienes fueron abandonadas al ingreso del recinto asistencial. Uno de ellos, un menor de 17 años, que falleció en el lugar, mientras que el otro fue estabilizado y posteriormente derivado al Hospital San José, donde permanece internado. En paralelo, personal de la comisaría de Quilicura recibió un llamado por un vehículo incendiado, por lo que fueron al lugar y constataron que este tenía impactos de bala. La Fiscalía instruyó al Bocar y al OS9 de Carabineros que realizaran las diligencias correspondientes para poder esclarecer los hechos y detener a los responsables. Revisamos declaraciones. La víctima se trasladaba en su vehículo particular por Avenida Locampino, el cual es interceptado por un vehículo particular del cual descienden 3 individuos. Uno de ellos lo apunta con un arma de fuego. Y esta persona, al ver en peligro su integridad física y la de sus vecinos, repele este ataque con una cantidad indeterminada de disparos. Parece increíble, pero en menos de 24 horas nuevamente los trabajadores de un minimarket fueron víctimas de la delincuencia. En el día de ayer, Carabineros logró detener a 3 sujetos que fueron sorprendidos robando bajo el método del turbazo. Ahora detuvieron a una pareja que nuevamente intentó robar el mismo supermercado. Se trató de una pareja que fue sorprendida por Carabineros en el preciso instante en que se disponían a huir del local con las especies robadas. Al igual que la última vez, la administradora del recinto llamó a Carabineros, quienes llegaron rápidamente y lograron frustrar el robo con intimidación del cual estaba siendo víctima. En esta ocasión se detuvo a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad chilena y con un amplio prontuario penal, quienes pasarán a control de detención. Y una persecución policial terminó con un atropello múltiple de personas que se encontraban en un local de comida rápida. Esto en la comuna de San Bernardo. El hecho ocurrió cuando Carabineros se encontraba realizando fiscalizaciones y se percataron de un vehículo que contaba con una orden por robo. Al momento de fiscalizarlos, estos intentaron atropellar a un funcionario a quien reaccionó disparando al vehículo. Los sujetos huyeron del lugar, pero perdieron el control
de la máquina e impactaron en las afueras de un local de comida rápida, atropellando a 3 personas. Luego del choque, uno de los ocupantes intentó huir, sin embargo fue detenido. Las víctimas resultaron con heridas de diversa consideración, siendo el más grave un adulto mayor, quien estaría en riesgo de perder su pierna. 3 fueron los detenidos, 2 adolescentes y un adulto, que mantenían antecedentes por delitos similares. Carabineros informó que se investiga si pertenecen a algún tipo de banda. Escuchemos declaraciones. Intentaron fiscalizarlo, ellos intentaron atropellar a un carabinero y hicieron uso de su arma de servicio. Posteriormente estas personas siguieron huyendo. Lamentablemente en la huida de estos delincuentes atropellaron a 3 personas que se encontraban cercanas a donde está la entrevista actualmente. 13 horas con 11 minutos, nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Vamos con la información policial del momento. Un millonario robo sufrió Carabineros desde los almacenes generales de la institución en la comuna de Macul. Sustrajeron armas de distinto calibre y municiones. Fabián Collado con los detalles. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Los peritajes continúan acá en la comuna de Macul, en la región metropolitana, luego de este, al menos, anecdótico robo o una especie de cuento del tío. Vamos a revisar las imágenes de este cuartel policial, ya que al interior se encuentra el Laboratorio de Criminalística de Carabineros en conjunto con el OS9, realizando toda la investigación respectiva para poder analizar las imágenes de cámaras de seguridad y cada uno de los pasos que dieron estos delincuentes para sustraer al menos 2 armas. Eso es la información que hay hasta esta hora de la tarde. ¿Cómo habría ocurrido todo esto? Cerca de las 12:30 aproximadamente de la noche, el cabo que está de guardia, que pertenece a la Escuela de Suboficiales de Carabineros, recibe un llamado telefónico por parte de quien, supuestamente del coronel, que es jefe de los almacenes generales de Carabineros, donde estamos nosotros. ¿Qué es lo que son los almacenes generales de Carabineros? Donde llega la vestimenta de los uniformados para poder comercializarla al interior de la institución. Ahí argumenta el supuesto coronel, el supuesto jefe de esta unidad policial, que fuera al cabo hacia su oficina para poder retirar 2 armas de fuego, además de 35 cartuchos de 9 milímetros, y los iba a retirar en los minutos posteriores. Pues bien, llegan 2 vehículos hasta este cuartel policial, los almacenes generales de la policía uniformada, que están ubicados en la avenida Quilín, a la altura de Tiltil, 1 cuadra aproximadamente de Vicuña Maquena. Se baja un sujeto, el cual va a buscar estas armas que estaban al interior de una caja fuerte, que fueron sacadas desde la oficina del coronel jefe de almacenes generales de la policía uniformada, y posteriormente arrancan en dirección desconocida. Al pasar los minutos se toman contacto con el coronel realmente a su teléfono celular y dice: no, yo no he llamado a nadie, absolutamente nada, yo no he dado esta orden en ningún minuto. Y por lo mismo ahí se generan todas las alertas respectivas, ya que se contactan con la Fiscalía Militar en este caso e instruye que el OS9 de Carabineros, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, estos últimos que se encuentran, ahí ustedes están viendo el furgón de ellos con los trajes especializados para poder tomar huellas, para poder analizar cámaras de seguridad, diversos peritajes que está realizando el Laboratorio de Criminalística de la institución uniformada al interior desde la madrugada, con el fin de poder encontrar a los responsables. ¿Qué es lo que se sabe hasta esta hora de la tarde? Al menos está como víctima el cabo que entregó estas armas. Está entregando declaraciones hasta esta hora de la tarde ante la Fiscalía Militar, ante el OS9 de Carabineros, para poder esclarecer todos estos hechos en que habría caído en un cuento del tío. ¿Y saben qué? Se parece mucho a lo que ocurrió en el Ejército hace un año atrás. Es prácticamente lo mismo. Ese caso tiene detenidos, ese caso está judicializado y se lo vamos a contar más adelante, porque es bastante similar. El director de Orden y Seguridad de Carabineros, el general Enrique Monraz, desde la Dirección General de la Policía Uniformada, entregó detalles respecto a este al menos anecdótico robo que afecta a los propios carabineros. Vamos a revisar esas declaraciones. Por tanto, está el OS9 trabajando en distintas líneas investigativas para poder esclarecer este hecho, y paralelamente también se ha iniciado un sumario administrativo para ver responsabilidades respecto de las personas que actuaron en ese minuto. Son llamados, no sabemos si son falsos o no, pero a lo menos se recibe un llamado telefónico donde se le pide que saquen algunas especies y son entregadas a un vehículo. No hay ninguna resolución por parte
de la Fiscalía Militar. Por tanto, hoy día, en este minuto, lo que hay son diligencias que está realizando los C9 para poder determinar alguna responsabilidad o poder dar con el paradero de las especies y con los detenidos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Es parte de las interrogantes. Por lo mismo, lo fundamental van a ser analizar las cámaras de seguridad que existen en este cuartel policial. Porque en los alrededores hay pocas o son escasas las imágenes de televigilancia para poder observar a los delincuentes que llegaron hasta este lugar y le robaron 2 armas a carabineros. Estas 2 armas no son fiscales, son particulares del coronel y también de su conductora, según lo que se ha podido especificar, pero que es un hecho gravísimo que ha ocurrido. Nosotros les estábamos comentando, el año pasado ocurrió algo bastante similar el 21 de marzo del 2022 en el Instituto de Investigación y Control del Ejército en Pedro Montt con Buchef, donde también la persona que estaba de guardia recibió un llamado del supuesto director para que hicieran que entraran con estas armas, que se las pasaran a un grupo de sujetos que llegó y posteriormente las fueron a dejar a la comuna de La Florida a una dirección particular. Ahí ya hubo casos judicializados donde hay detenidos al respecto, pero también era una especie de cuento del tío que afectó al ejército. En este caso, desde el interior del cuartel de carabineros es que fueron sustraídas estas 2 armas que bajo el engaño, lo que se sabe hasta este minuto, las entregó el cabo en una caja fuerte que mantenía el coronel, el jefe de los almacenes de carabineros, y las entregó a estos delincuentes que hasta el minuto están prófugos. No se saben mayores detalles, de hecho, lo que se espera una resolución ya un poco más clara respecto a la situación judicial del cabo, el cual entregó esta caja fuerte por parte de la Fiscalía Militar, si que continúa como víctima, si cambia su figura, si que hay algunos otros indicios. Es parte de las interrogantes que obviamente tiene que elucidar de todas maneras la policía uniformada para poder esclarecer estos hechos que son gravísimos y que todavía se mantiene con un alto contingente policial al interior del cuartel, al interior de los almacenes generales para... Reiteramos, esto funciona como compra de uniformes fundamentalmente por parte de los funcionarios. Acá llegan los uniformes, acá se pueden comercializar al interior de la institución uniformada y esto funciona como un cuartel policial. De hecho, además de los S9, el laboratorio de criminalística, también 2 generales de carabineros, 2 miembros del alto mando están al interior también recabando mayores antecedentes respecto a este anecdótico y gravísimo robo que afecta a la propia institución uniformada y sobre todo con lo más complicado que estamos hablando de armas. Andrés. Sí, seguimos muy atentos con la información desde la comuna de Macul. Reconectamos en caso de cualquier novedad. Fabián Collado, muy buenas tardes. Cambiamos de tema, lo mencionábamos al inicio del informativo. Este miércoles los niños mayores de 5 años, niñas y niños, volvieron a usar mascarilla de forma obligatoria en los colegios. Esto en el marco de la crisis por los virus respiratorios que continúan al alza. Dani Linares nos cuenta más. ¿Cuántos acogió el llamado de la autoridad a usar mascarilla? ¿Cómo te va, Dani? Y hoy de forma voluntaria y con bastante buena aceptación. Creo que los niños tienen menor reticencia que los adultos al uso de la mascarilla, al menos es lo que pudimos constatar en diferentes colegios que recorrimos durante la mañana, con una medida que hasta esa hora es voluntaria, porque ya el decreto administrativo, no el papeleo necesariamente, va a estar disponible hoy, por ende ya desde mañana de forma oficial es obligatorio el uso de la mascarilla para los mayores de 5 años dentro de la sala de clases hasta el próximo 31 de agosto. Ya está entonces decretada aquella información, ese trámite administrativo, luego del anuncio por parte de la ministra de Salud en la jornada de ayer por la tarde en el Parlamento, ya evacuado aquellos documentos del Ministerio de Educación hacia los diferentes recintos educacionales de nuestro país. Mañana entonces será de forma obligatoria su uso. Hoy, eso sí, les comentaba al inicio, una aceptación voluntaria. De hecho, muchas familias ya lo vienen haciendo, ¿no? De semanas anteriores, preocupados por lo que está ocurriendo con la circulación viral, estaban mandando a sus hijos con mascarilla al colegio, por ende lo que de hoy no fue una novedad. Sí, el hecho de la determinación generó reacciones. Para algunos una medida tardía en el momento en que nos encontramos, entendiendo la cantidad de casos que se están reportando, la circulación viral alta y la ocupación de la red asistencial. Para otros quizás todavía sigue siendo la solución modificar el calendario escolar. Lo planteaban algunos padres y apoderados, señalar que
las vacaciones comienzan formalmente el 28 de junio y vuelven los niños a clases el 17 de julio. Es un periodo que está ya adelantado desde el mes de marzo, pero todavía hay voces que insisten en que esto necesariamente debe extenderse ese periodo de vacaciones o bien iniciar antes del final del mes de junio. Vamos a revisar algunos testimonios que recogimos durante esta mañana, padres apoderados comentando sobre esta situación, sobre el uso de la mascarilla ahora en la sala de clases de forma obligatoria para todos los mayores de 5 años. Esto incluye, por cierto, también a los profesores que dictan cada una de las clases. Me parece muy bien que pongan la mascarilla de nuevo, porque hay muchos contagiados en el colegio. Para no enfermarse, está bien. Para mí encuentro que está bien lo que están haciendo. Es una buena medida. Excelente, pues excelente. Muy bien. Bueno, está bien. Yo lo encuentro excelente. Yo no me la puse hoy día, pero para los niños está excelente. Y sin lugar a duda debe haber sido tomada considerada antes. Bueno, es alguna medida que debería de haber tomado hace mucho rato y creo que es una medida extraordinaria. Mira, pienso que toda medida es necesaria cuando es por el bien de los niños. Algo tarde, pero buena medida. Excelente. Para ti llegó tarde igual. Para mí llegó tarde, porque los niños están una semana en casa enfermos, vienen otra vez, así estamos. Me parece súper bien, una buena medida para evitar contagios y cuidar las cosas más preciosas de la casa. Creo que debieron haber adelantado las vacaciones en vez de haber vuelto a las mascarillas, que es como una solución parche igual. Y ese calendario que marcaba una de las mamás, y creo que todos los padres que nos están escuchando, tutores a esta hora, dicen, bueno, la verdad es muy cierto, ¿no? Una semana en clase, luego por virus, 2 semanas en casa, otra semana en clase, y así se van. En general, en esta época del año donde las bajas temperaturas generan, por cierto, una mayor circulación viral y una peligrosidad mayor, sobre todo para los más pequeñitos, sobre el virus respiratorio sincicial, que además es un virus del cual no existe una vacuna por ahora para protegerse. De todo lo contrario con lo que pasa con influenza, ahí sí hay vacuna y por ende el llamado es a todas las personas a vacunarse. Todavía están a tiempo, entendiendo que el pic de aquel virus respiratorio se espera para 1 o 2 semanas más. Por ende la protección a través de la vacuna sigue siendo relevante, entendiendo que dentro de todo el grupo objetivo solo se ha llegado al 65% de cobertura de la vacunación, entendiendo que las metas para estas fechas del año hablaban del 80% de cobertura. Hay buena cobertura en los menores, porque claro, ellos se vacunan muchas veces en los colegios, pero los adultos mayores todavía está abajo. De hecho, todavía no supera el umbral del 60% aquella vacunación. Ahí está el llamado también al riesgo, ¿no?, que ha marcado, ¿no?, el Ministerio de Salud, poder modificar aquello, esta comunicación de riesgo que llega a las familias, a hacer entender de que es necesario protegerse, sobre todo contra el virus de la influenza, entendiendo que además ya la red asistencial está saturada, está complicada y se podría estresar aún más, teniendo 2 pics de 2 virus respiratorios en el mismo momento, uno que afecta más a los adultos como es influenza y en este caso el virus respiratorio sincicial para los menores. Hoy se actualizaron además las cifras por parte del Ministerio de Salud. Hay un 92% de ocupación de las camas críticas pediátricas en esta jornada y además el día miércoles corresponde también la actualización de la semana epidemiológica. Este informe que también está disponible en el sitio web del Ministerio de Salud, que no solamente habla de la evolución del virus, sino que también los daños que van quedando, por ejemplo, el fallecimiento de 6 menores a causa del virus respiratorio sincicial. Vamos a revisar detalles del balance de las cifras que entrega hoy el Ministerio de Salud. El uso obligatorio de las mascarillas. A partir de mañana, 15 de junio, las mascarillas serán obligatorias en los establecimientos educacionales, en los espacios cerrados, en el aula, y ese uso obligatorio es para los niños de 5 años de edad y más, y también para profesores. Se va a extender hasta el fin de la alerta sanitaria y esto ha sido una medida que se ha conversado con los grupos de expertos y que se ha acogido de manera importante para proteger especialmente a los grupos de niños, niñas y adolescentes que están acudiendo a nuestros establecimientos de salud. Reunión con el grupo de expertos, que fue la primera actividad del nuevo secretario de redes asistenciales, donde se compartió las diferentes visiones sobre lo que está ocurriendo en esta alerta sanitaria por parte de los colegios profesionales, también las sociedades médicas, las clínicas, universidades que han planteado también sus propuestas para poder salir de esta crisis. De hecho, de ese tipo de reuniones es que sale finalmente esta idea de utilizar la mascarilla de forma obligatoria dentro de la sala de clases. Se ha planteado, por ejemplo, durante esta jornada, extensión de
postnatal, como otra medida también sobre la mesa a utilizar en el caso de ser necesario, o bien extender su uso de la mascarilla, no solamente recomendarla en el transporte público, no recomendarla solamente en centros comerciales, lugares aglomerados, sino que también hacer obligatorio su uso en esos puntos. Todavía eso está en debate, no hay actualización al respecto. Por ahora, solamente lo que ocurre con los mayores de 5 años dentro de su sala de clases, que deberán asistir a lo que queda de este primer semestre con su mascarilla y luego retornar vuelta de vacaciones de invierno también con el uso de la mascarilla hasta el 31 de agosto. Sí, nada se descarta de quién más. Dani Linares, muy buenas tardes. Y los efectos justamente de la pandemia se vieron reflejados en los resultados del CIMSE, donde en matemáticas se observa la mayor baja en los niveles de básica y media. Aquí estamos hablando de cuarto básico y segundo medio. Cristóbal Vera con todos los detalles. Cristóbal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Andrés? Claro, la Agencia de la Calidad de la Educación dio a conocer hoy día entonces los resultados de este CIMSE 2022, prueba que recordemos se realizó a finales de noviembre del año pasado y que incluyó tanto a estudiantes de cuarto año de enseñanza básica como también a alumnos de segundo año de enseñanza media. Y es la primera medición tras la pandemia, de hecho, luego que el Consejo Nacional de Educación decidiera suspenderla claramente por este contexto, ¿no?, de la pandemia de COVID-19. Y justamente las autoridades lo decían durante esta mañana, esta pandemia de COVID-19 empeoró los resultados, lamentablemente, de este CIMSE 2022. Ahora bien, Andrés, ¿cuáles fueron los resultados, ¿no?, de este CIMSE realizado durante el año pasado? En cuanto a los resultados en la materia de lectura, se pudo ver un empeoramiento, como bien lo decíamos, de los resultados y también un aumento de los alumnos que quedaron en la categoría de resultados insuficientes. Además, se mantuvo una brecha de género entre hombres y mujeres, donde las mujeres son las que obtuvieron los mejores resultados en comparación. Y por último, también en cuanto a los grupos socioeconómicos, los grupos más altos son los que obtuvieron también los resultados más altos. Ahora, yéndonos para la prueba de matemática, también para los tanto para los alumnos de cuarto básico como los estudiantes de segundo medio, empeoraron los resultados también, al igual que en lectura, y también aumentaron las personas, los estudiantes, en la categoría de resultados insuficientes. Ahora bien, acá ocurrió algo distinto en comparación a la prueba de lenguaje, porque en la prueba de matemática apareció una brecha que antes no estaba, una brecha totalmente inexistente entre hombres y mujeres, donde las mujeres son las que obtuvieron los resultados más bajos, ¿no?, en esta prueba de matemática. Y por último, al igual que en la prueba de lectura, se mantuvo esta brecha en los resultados en cuanto a los grupos socioeconómicos, donde los grupos más altos obtuvieron los mejores resultados. Tenemos declaraciones en torno a este CIMSE 2022. Los invito a que escuchemos esas palabras. Hago un llamado a hacer los análisis de estos resultados considerando un contexto de una pandemia que amplificó en algunos casos los resultados que tenía el país, pero no olvidemos que hay desafíos que el país ya tiene en la DEC, y lo podemos ver en los gráficos de la DECA, previos a la pandemia, desafíos de los que también nos tenemos que hacer cargo. Los resultados que nos entrega allí nos reafirman, ¿no es cierto?, que tenemos un importante desafío en términos de aprendizaje hacia adelante. Estamos absolutamente conscientes y preocupados de aquello que tenemos que hacer. Estas estimaciones probablemente confirman, ¿no es cierto?, este descenso en matemática. Si bien hoy día tenemos un resultado que se advierte no significativo en el caso de la lectura, que es alguna de las preocupaciones, eso no significa que tenemos que dejar de seguir insistiendo en nuestros esfuerzos. En ningún caso podemos conformarnos con estos resultados. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar permanentemente. Claro, una brecha educacional, lo decían las autoridades durante esta jornada, Andrés, que lamentablemente se vio potenciada, ¿no?, se vio agudizada debido a la crisis la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, que impactó obviamente los resultados de las y los estudiantes en este CIMSE 2022. Otro de los principales resultados es que aumentó esta brecha de género entre hombres y mujeres, donde especialmente las mujeres son las que se vieron más afectadas, se podría decir, por la pandemia en cuanto a sus resultados, sobre todo en la prueba de matemáticas, donde, lo repito, se ha evidenciado más esta diferencia en los resultados y también el peor desempeño general de los resultados en esta prueba de matemáticas. Sin embargo, algo que destacaban durante esta jornada las autoridades, sobre todo el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, es que los establecimientos en nivel de desempeño insuficiente en comparación al resto de los resultados se presentaron una mejora en sus resultados, Andrés, algo que por lo menos pudieron rescatar, ¿no?, dentro de todos estos resultados que lamentablemente empeoraron producto sobre todo por la pandemia de COVID-19. Sí, justamente en la tarde va a estar profundizando en los resultados de este CIMSE en Canal 24 Horas, Noticias 24, el ministro Marco
Marco Antonio Ávila. Muchas gracias, Cristóbal, por la información. Buenas tardes. Y un cantante urbano quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio frustrado. Durante su detención se encontraron armas de fuego, municiones y 5 kilos de pólvora. El artista tiene un amplio prontuario policial. Ricardo Campos con los detalles de la Araucanía. Roca, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Y de hecho, según el Ministerio Público, este cantante urbano exhibía o relataba de alguna manera a través de las letras de sus propias canciones cada uno de los delitos o la vinculación que tenía él mismo con los delitos. Él había sido condenado el año 2017 ya por homicidio frustrado, pena que no había cumplido, estaba prófugo de la justicia. José Fuensalida es su nombre, de 25 años, alias José Jericho. Es el cantante urbano que estamos revisando en imágenes, donde exhibía además a través de sus videos propios de las canciones, a través de las redes sociales, donde iba estrenando cada uno de sus temas musicales, todo el armamento que tenía, vinculado de alguna manera en esta línea bastante delgada entre el delito, ¿no?, y la música a la cual interpretaba este cantante urbano, José Jericho, quien fue detenido entonces precisamente por exhibir cada uno de este armamento. Tenía escopetas, también algunas pistolas 9 milímetros, por ejemplo, también exhibía munición, en definitiva, y también una vinculación con la droga, aparentemente vendía droga, así fue detenido también, además por homicidio frustrado en un hecho que habría acontecido el año 2022, en junio del 2022, cuando efectuó disparos en contra de un motociclista que iba en la ciudad de Angol, la capital de la provincia de Malleco. Aparentemente allí hubo también una situación bastante compleja que se habría generado y que fue denunciada por la víctima. Bueno, en definitiva, varios delitos, porte ilegal de arma, vinculación con droga también, ley 20.000, pues además este individuo exhibía la droga a través de sus redes sociales y, reitero, a través también de las propias letras de las canciones. Bueno, José Jericho, entonces, como se apoda en el ambiente musical urbano de este artista, fue detenido, evidentemente, y enfrentó a la justicia en las últimas horas por el delito de homicidio frustrado, quedó en prisión preventiva y ahora, a esta hora en vivo, está en otra audiencia por los delitos de porte ilegal de arma, por la ley 20.000 también, está viviendo una audiencia telemática por el tribunal de Coyipulli. Estamos muy pendientes, evidentemente, también de lo que vaya a ocurrir con esa audiencia. Sin embargo, él ya está en prisión preventiva por el delito de homicidio frustrado. Veamos lo que dijeron la Fiscalía y también la Policía de Investigaciones tras esta detención. Se logró la incautación de armas de fuego, droga, dinero y elementos explosivos, específicamente 5 kilos de pólvora que estaban escondidos en un lugar eriazo. Tiene antecedentes por delitos de homicidio frustrado, tráfico de drogas, tráfico de municiones y básicamente su participación en delitos contra la propiedad. Las publicaciones que realiza a través de redes sociales abiertas, donde se jacta del uso de armamento y donde lo mezcla también con su actividad como cantante urbano, es que vamos recopilando una serie de antecedentes que nos permiten entonces el día de ayer y previa autorización judicial ingresar al domicilio del imputado y encontrar en su poder armas de fuego, 2 escopetas, también una pistola 9 milímetros, como asimismo pequeñas cantidades de droga, dinero en efectivo, munición, y todo esto entonces va configurando los delitos por los cuales esta persona es detenida y puesta a disposición del juzgado de garantía. Claro, según el Ministerio Público, este individuo da cuenta, declara entonces ante la Policía de Investigaciones dónde exactamente había ocultado además 5 kilos de pólvora, los que fueron encontrados en un tarro, exhibidos también evidentemente como evidencia por parte de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, que lideraron la investigación en su contra para poder ubicarlo y detenerlo por todos estos delitos. 25 años tiene y ya en el 2017 había sido condenado, estaba prófugo de la justicia, jamás cumplió esa condena de 3 años y un día por ese delito de homicidio frustrado en contra de un tercero. Veremos en qué va a terminar esta audiencia y cuánto tiempo se va a decretar de investigación en contra de este cantante urbano, José Jericho, que fue detenido por todos estos delitos e incluso con condenas que jamás había cumplido. Ricardo Campos, desde la región de la Araucanía, muy buenas tardes. 13 horas con 40 minutos, 19 grados en la capital, hacemos una nueva pausa en las noticias. Tarde. Volvemos con información política, de amiguismo y una contratación sin meritocracia. Fue catalogada la designación del ex convencional Ignacio Achurra como director de la División de Organizaciones Sociales Kevin Felgueras
Desde el Congreso con los detalles. Kevin, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, una cara conocida para muchos de los que siguieron el proceso constituyente del año pasado. Ex convencional constituyente, militante de Convergencia Social, el partido del presidente de la República. Ignacio Achurra asume en estas horas como director de la División de Organizaciones Sociales, una división que está al interior del Ministerio Secretaría General de Gobierno, cuya cartera es encabezada por la vocera Camila Vallejo. Una designación que viene a reemplazar a una militante del Partido Comunista en este mismo cargo, que pasa hacia la avanzada presidencial y que ha generado algunas críticas desde el Parlamento, principalmente desde la oposición, donde justamente se critica una especie de doble discurso. Dicen que cuando el actual presidente de la República, Gabriel Boric, era candidato presidencial, manifestó que no iba a existir el amiguismo para las designaciones al interior del gobierno. Sin embargo, cuestionan los parlamentarios de oposición que esto ha sucedido y que lo de Ignacio Achurra es una prueba más. Revisamos algunas declaraciones de parlamentarios de la oposición cuestionando la llegada de Ignacio Achurra a esta división. Siempre se habló de meritocracia, de los pitutos, que no se iban a contratar amigos, y lo único que estamos viendo en este gobierno es contrataciones de amigos. Ya pasó el día de ayer, que pasó 5 días para que se fuera Fernando Arauz, de una persona incompetente y que cometió negligencias y errores. Ya hoy día nos enteramos que contratan en la DOS a Ignacio Achurra, ex convencional y que viene de un desastre. O sea, si vamos a asumir que vamos a contratar amigos, hagámonos responsables de lo que está pasando. Me cuesta entender que el presidente Boric, dándose cuenta del clima de acuerdos que él quiere favorecer, ponga una persona que en sus redes sociales de manera sistemática descalifica a aquellos que piensan distinto, que él haya defendido con tanta fuerza la decisión presidencial de indultar a un grupo de personas. Entonces, presidente, no podemos un día ser pro acuerdo y al día siguiente nombrar a una persona que si tiene una estampa, es de una estampa de no buscar acuerdo, de ser descalificador. Entonces yo le pediría al presidente que entienda que hay que tener consistencia. Se le cuestiona principalmente al presidente de la República este nombramiento de Ignacio Achurra, el ex convencional constituyente y militante de Convergencia Social, pero ahí también escuchábamos al diputado Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional, quien manifestaba dudas sobre los planteamientos que ha hecho a través de redes sociales el ex convencional constituyente, cuestionando o respaldando, por ejemplo, los indultos presidenciales del año pasado, que tienen incluso una comisión investigadora en curso, o palabras en contra de algunos dirigentes políticos, decía el propio diputado Diego Chalper. Desde el oficialismo han defendido esta designación, asegurando que no se puede realizar una crítica a quien ni siquiera ha ejercido este cargo, que debe demostrar justamente dentro de esta división que él tiene las capacidades y el mérito suficiente para estar allí y desempeñarse de buena manera. Escuchamos palabras desde el oficialismo. Ellos consideran que a quien hay que nombrar es a un enemigo, hay que nombrar a alguien que el presidente no conoce, a alguien que no se sabe quién es. Es totalmente absurda la crítica. El presidente está nombrando a alguien porque considera que tiene los méritos necesarios para llevar adelante esa tarea. Y hay que darle el tiempo para que él la pueda desarrollar y que luego lo evalúen, que luego digan que lo hizo bien, lo hizo mal, en fin, que hagan sus opiniones. Pero estar intentando desacreditar un nombramiento antes que la persona siquiera cruce la puerta de su oficina, francamente me parece un despropósito. El único combate al amiguismo es la constatación de las carreras profesionales, políticas, organizacionales que cumple cada una de las personas. Ahora, no es una designación que, por cierto, me corresponda a mí, realizar, es una designación que le corresponde al Ejecutivo, por tanto serán ellos quienes deban justificar la designación, no solamente de Achurra en particular, sino que de todas las designaciones que se han efectuado en el gobierno. Creo que el ser integrante de la convención no es ninguna inhabilitación, creo que más bien lo que deben mirar los chilenos y chilenas es la carrera política, profesional y organizacional. Bueno, Andrés Vial, ahí estaban las reacciones ante este nombramiento. De hecho, la vocera de gobierno está acá en el Congreso Nacional, Camila Vallejo, quien en los próximos minutos va a acercarse acá al podio de la Cámara de Diputadas y Diputados
junto al titular de las Express y a la ministra de Medio Ambiente, porque hace cuestión de minutos se aprobó y se despachó del Congreso Nacional luego de 13 años la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, la llamada Ley para la Naturaleza, que ha terminado su tramitación legislativa durante esta jornada. Contarte una más al cierre de este despacho, Andrés, a eso de las 3 de la tarde se va a votar en la comisión investigadora sobre los indultos presidenciales, justamente las conclusiones de esta instancia fiscalizadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se espera tener un texto sobre la postura política, si es que hubo quizás o no algo que repararle al presidente de la República luego de haber ejercido esta facultad presidencial a fines del año pasado y que ha generado una polémica que sigue hasta el día de hoy. Kevin Felguera, muchas gracias por la información desde el Parlamento. Buenas tardes. Chao, chao. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, condenó el atentado al puente ferroviario Itata, esto en la región del Ñuble, instancia donde recalcó que quienes utilicen la violencia para conseguir algo les caerá todo el peso de la ley. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley, todas las herramientas, sin ningún tipo de complejo, para perseguir a quienes realizan atentados, ponen bombas e intimidan a la población. Con quienes pretendan que a través de la violencia de bombazos van a poder conseguir algo están profundamente equivocados. Y les va a caer todo el peso del Estado de la ley y frente a ellos, el Estado chileno no tiene fisuras. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de su bolsillo, vamos a hablar de algo que comentamos al inicio del informativo. Llevamos varios días con mañanas con temperaturas bajo cero y obviamente que el ítem de calefacción se vuelve más importante. La parafina se ha vuelto cada vez en las últimas por lo menos 2-3 décadas como uno de los combustibles más utilizados en el invierno. Claro, un invierno que todavía no comienza, pero las temperaturas ya llegaron hace rato con los bajos cero. Aquí lo importante y la recomendación que aquí les entregamos en tu bolsillo es a comparar precios, dónde se puede comparar y también marcar cuánto ha caído el precio de la parafina respecto a por lo menos el año pasado. Pasamos a revisar la primera gráfica de acuerdo a cifras elaboradas por la Comisión Nacional de Energía. A ver, ¿qué es lo que ha pasado este año con el precio de la parafina? En febrero de este año estaba en 1.061 pesos el litro, en marzo estaba en 1.008, en abril 974 y ahora está más o menos en promedio en 881 pesos el litro de parafina a nivel país. Si vemos en la siguiente gráfica, el derrotero en los últimos 2 años, aquí se ve el efecto sobre todo de lo que sucedió con la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Porque en junio del 2021 teníamos, hace 2 años, el precio de la parafina en 669 pesos. Sucede el conflicto en Ucrania, más otras situaciones vividas en nuestro país, sobre todo con el tema inflacionario, y llegamos a 1.172 pesos el precio del litro de parafina, también cruzado con el alza del dólar a nivel mundial, 1.172. Y ahí viene una sustantiva caída, 1.016 en junio del 2022 y ahora 881 pesos. No sé si tenemos la siguiente instancia que es importante marcar. En el último año, de junio del año pasado hasta ahora, una caída de 25% en el precio del combustible. Yo le subrayaba al inicio lo importante aquí que es cotizar. ¿Dónde se puede cotizar? Hay un sitio web bien importante, parafinanlinea.cl, o también benzinanlinea.cl. Desde benzinanlinea.cl también se puede cotizar el precio de la parafina. Es un sitio que es confeccionado por la Comisión Nacional de Energía. A ver, si lo revisamos a nivel de la región metropolitana, el mismo litro de combustible de parafina en la estación más cara llega a 1.076, en la más barata 838, una diferencia de 250 pesos. Claro, una persona no va a ir, por ejemplo, desde San Bernardo a cargar en Quilicura, si es que es la más barata. Entonces, lo importante aquí es buscar en la misma comuna y comparar precios. Por ejemplo, hicimos el ejercicio en Maipú. La más barata, 860 pesos, en la Farcom, en la calle Nueva San Martín. La más cara, 130 pesos de diferencia solamente en la misma comuna. La más cara, una Shell en la calle 4 Poniente. Si nos vamos, porque Chile no es Santiago y Santiago no es Chile, nos vamos al norte. Elegimos una ciudad al azar, la ciudad de La Serena, y aquí es bien llamativo lo que sucede en La Serena, región de Coquimbo. La más barata en la Copec, en calle Colo Colo, 898. La más cara en la Petrobras de 4 esquinas, 899. O sea, prácticamente son como más o menos 2 estaciones en la ciudad de La Serena y los precios son casi todos iguales. Y vamos con el sur del país, en la ciudad de Temuco. Aquí también se resalta lo importante que es
cotizar en términos de precio del litro de la parafina. Temuco, capital de la región de la Araucanía. El litro más barato de parafina está en el local HN en Pedro de Valdivia, esto de acuerdo al reporte de la CNE, 841 pesos el litro. Y la más cara en la Shell de la calle Nahuelbuta, 914 pesos, 70 pesos de diferencia, el mismo litro de parafina. Es importante cotizar, es importante para su bolsillo. Vamos con la información internacional. Internacional. 56 minutos, es momento de revisar la información más relevante en el planeta junto a Andrea Aguilar, aquí en el estudio. Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Vamos a ir a lo que está sucediendo en Italia, porque hay miles de personas que llegaron hasta las afueras de la Catedral de Milán. Recordemos que hoy es un día de luto para los italianos, porque era, Andrés, el funeral de Estado que se le dedica desde su país al ex primer ministro Silvio Berlusconi. Un funeral que estuvo realmente atestado de personas, 20.000 personas. Recordemos que al menos 2.000 de las personas cabían al interior de esta catedral del Duomo de Milán, y que finalmente esa era la cifra que más o menos se había autorizado en un lugar de donde caben aproximadamente 5.000 personas. Fue realmente un momento muy conmovedor. Sobre todo, Andrés, se vio bastante afectada a la diputada italiana que fue la última pareja de Silvio Berlusconi, una mujer además 50 años menor que él. Y estamos viendo justamente imagen en vivo de lo que es a esta hora la ciudad de Milán, la Catedral de Milán, en donde se dieron todas las honras fúnebres de Berlusconi. Como les contaba, fueron miles los italianos que se congregaron ante la catedral para participar de ese funeral de quien fue 3 veces primer ministro, seguidores además de Berlusconi que vieron la misa a través de pantallas gigantes que fueron también instaladas a las afueras de la catedral. Pero para conocer, Andrés, todos los detalles, quien ha seguido durante toda esta jornada, este día ha sido nuestra corresponsal en Italia, Flavia Cordela. Flavia, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Parece que tenemos algunos... ¿Cómo están? Nos encontramos en el Duomo de Milán. En este lugar hace un par de horas se desarrolló el funeral de Silvio Berlusconi. Comenzó a las 3 en punto, en una plaza del Duomo, en la plaza de esta catedral, uno de los lugares más icónicos de todo Milán. Estaba absolutamente lleno de personas, también en una situación donde la seguridad era extrema. Dicen desde el municipio de Milán que la seguridad fue similar a la que se hace en esta ciudad para los conciertos de verano. Distintos policías militares también los que llegaron a resguardar todo este lugar, donde fueron miles los fanáticos de Silvio Berlusconi los que llegaron hasta este punto para poder rendirle el último homenaje. Algunos de ellos incluso llegaron a las 9 de la mañana para poder tener un buen puesto, para poder estar en primera fila y poder pasar así el féretro, que llegó también, por cierto, acompañada de la familia. En una ceremonia que se extendió por cerca de 1 hora y media, donde hubo palabras para poder recordar el legado y la gestión de quien fuera 4 veces ex primer ministro de Italia. Conversábamos con distintas personas, ¿no? Y algunos y todas las personas dicen que a Silvio Berlusconi o se le ama o se le odia, y precisamente ese grupo de los que no simpatizan con Berlusconi estaban en contra de que durante esta jornada no solo se realizara un funeral de Estado, sino que también se decretara el luto nacional. Esto porque es la primera vez que a un primer ministro que ha fallecido se decreta luto nacional en todo el país, generando controversia entonces por las distintas decisiones que se han tomado en torno a este funeral. Recordemos que Silvio Berlusconi falleció a sus 86 años. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de algunas de las personas con las que pudimos conversar durante esta jornada, quienes nos comentaron cómo ven la muerte de Silvio Berlusconi. Muchos de ellos dicen que marca un legado, que es el fin de una historia. Escuchemos. Ha sido muy conmovedor porque, a pesar de que su vida estuvo llena de cosas no amigables para todos, fue un gran hombre, un gran estadista, un gran político. Silvio lo merece, fue probablemente el más grande estadista que hemos tenido. Fue un día muy emocionante. Silvio va a estar siempre en nuestro corazón. Fue el número 1 en todo. Grande Silvio, emocionante, emocionante. Él era una persona humilde. Por el Milan nos dio tantas satisfacciones.
Las palabras del arzobispo estuvieron verdaderamente bellas. En segundos logró resumir su vida entera. Es una parte importante de la vida de todos nosotros, tanto para bien como para mal. Escuchábamos ahí declaraciones de algunas de las personas que llegaron hasta acá, hasta la Catedral de Milán, hasta la Plaza del Duomo para poder rendirle este homenaje a Silvio Berlusconi. Dicen que las palabras que hizo el arzobispo, porque quien dio esta misa fue precisamente el arzobispo de Milán, retrataron en pocos segundos, en pocos minutos, quién fue la figura de Silvio Berlusconi. Estuvo presente también, por cierto, la primer ministra Giorgia Meloni, quien también ha tenido un rol protagónico en estos días, ha dedicado palabras para Silvio Berlusconi. Lo que viene es, su cuerpo será cremado en una localidad que tiene un crematorio que es uno de los más grandes e importantes de Italia. Para luego, las cenizas de Silvio Berlusconi van a ser trasladadas hasta la Villa San Martino, que es el lugar donde él vivía y donde él mismo mandó a construir un mausoleo para que ahí pudieran descansar, ¿no es cierto? Hubo ahí un poco de polémica de qué iba a pasar finalmente con el cuerpo de Silvio Berlusconi, si iba a ser enterrado en ese punto, si iba a ser llevado al cementerio municipal de acá de Milano. Sin embargo, se definió por la cremación y para que Silvio Berlusconi finalmente fuera trasladado a este mausoleo que él mismo ordenó construir. Flavia, preguntarte, porque en algún momento se hablaba de la presencia de líderes internacionales. Fue más o menos poca la presencia, ¿no? Contados con el dedo de la mano prácticamente los líderes que pudieron asistir a este velorio, ¿no? Bueno, parece que no nos escucha nuestra compañera Flavia Cordela. No nos escucha Flavia Cordela, lamentablemente. Vamos a seguir avanzando. Y solamente quería poner un punto, Andrea, complementando una vez un nivel en algunos de adoración con Berlusconi. Hay que entender que él encabezó, él fue presidente y máximo dirigente del club más exitoso en la historia de Italia a nivel internacional, que es el Milan. Él, cuando asume el Milan, el equipo estaba en segunda división. 5 veces campeón de Europa en 30 años de gestión. Por eso es que aquí se cruza un poco la pasión, lo deportivo, con un tipo que en lo político obviamente se ama y se odia. Pero su gestión, y después terminó vendiendo el club, en lo deportivo, en el Milan, o sea, es el club internacionalmente más exitoso en la historia de Italia. Claro, y para los italianos pasa como con los argentinos. Claro. El fútbol es sagrado para ellos y todos los triunfos del Milan, que era este equipo, fueron prácticamente capitalizados políticamente por el ex premier italiano que finalmente tuvo este funeral de Estado durante esta jornada. Y nos vamos a quedar en Europa, pero nos vamos hasta ahora para Grecia, porque hay una verdadera tragedia en este país. Hay al menos 79 personas, Andrés, que murieron después de un naufragio que se transportaba un barco de migrantes. Según los medios griegos, habría alrededor de 400 personas al interior de esta embarcación. Más de 100 personas han sido rescatadas con vida. Sin embargo, todos los hombres procedentes de Pakistán, de Egipto, de Siria, de Palestina, aún no está muy claro cuántos migrantes estaban realmente a bordo de esta embarcación, por lo que se teme que la cifra pueda ser dramáticamente más elevada en las próximas horas. Lo que se sabe también es que la Guardia Costera divisó esta embarcación ayer en la noche, le ofreció, dicen los griegos, ayuda a la embarcación y ellos no aceptaron la ayuda y horas después el barco desafortunadamente se vuelca y causa toda esta tragedia y se hunde además y se convierte entonces este naufragio que estamos viendo en el más mortífero, al menos en lo ocurrido de este año en Grecia. Sin embargo, recordemos que las cifras son dramáticas en lo que respecta a el fallecimiento de migrantes y de refugiados que buscan salir de esos países en Oriente Medio, en África, buscando una vida en Europa y desafortunadamente se encuentran con la muerte en el mar Mediterráneo o en el mar Jónico, como es en este caso que estamos viendo en imágenes, y unos 72.000 refugiados y migrantes también han llegado en lo que va del año a Italia, a España, a Grecia, a Malta, a Chipre, todos estos países ubicados en el Mediterráneo, según datos de Naciones Unidas. Y dejamos Europa para concentrarnos ahora en el día después, Andrés, de lo que fue la comparecencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Una comparecencia que, lo comentábamos ayer también, finalmente no ocurrió como se esperaba. Él no dijo una sola palabra durante esa audiencia que duró un promedio de unos 10 minutos. Los que hablaron todo el tiempo fueron sus abogados. Él se limitó a hacer gestos, a hacer muecas durante la audiencia, a juguetear con su lapicero también. Pero sin embargo, lo que sí tuvo fue este evento que estamos viendo en imágenes, que se dio horas después de lo que veíamos ayer en Miami, donde fue la comparecencia en la Corte Federal. Se traslada él hacia su club de golf, esto es en Nueva Jersey, y se reúne con decenas de manifestantes, de sus seguidores, en donde estaba prácticamente recolectando fondos para su campaña, que hay que decirlo también, no se ha visto impactada por lo que han sido sus escándalos judiciales. Lo hemos dicho. Uno, ¿cómo podría pensar que el mismo día que enfrenta a la justicia, el mismo día hace un acto electoral? No sé, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, este es un mundo paralelo. En el mundo del expresidente Donald Trump, que aparte, Andrés, tiene muy claro el sentido del espectáculo. Claro, él sabe que prácticamente él monopoliza la agenda mediática, no solamente a nivel de Estados Unidos, la agenda política a nivel mundial, porque los medios todos estaban pendientes de lo que iba a ser esta comparecencia, pendientes también de que él había anunciado que a las 8:20, hora de Nueva Jersey, que era la misma hora nuestra, iba a hablar ante sus seguidores. O sea, en temas de elecciones aquí nos está hablando de economía, de empleo, de migración, de los temas que concentran las discusiones en buena parte del mundo, en Estados Unidos también. Aquí todo gira en torno a este personaje. Es un análisis muy importante el que pones, Andrés, porque además es el análisis que están haciendo durante esta jornada distintos medios de comunicación, CNN, New York Times. Gran parte de las columnas están dedicadas durante esta jornada a ver cómo la campaña en Estados Unidos, que todavía está lejos, las elecciones son el 5 de noviembre del próximo año, pero Donald Trump prácticamente, decían algunos columnistas, está judicializando la campaña por la Casa Blanca. Todo se trata de si él está o no en líos judiciales, y efectivamente se han dejado de lado los temas que tienen que ver con el gobierno, al margen también de lo que ha dicho el presidente Joe Biden, que él ha tratado de mantenerse alejado de lo que ha sido este proceso, no ha querido tampoco pronunciarse, y tampoco lo ha hecho la portavoz de la Casa Blanca. Vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba el expresidente Donald Trump anoche desde Nueva Jersey. Nombraré a un verdadero fiscal especial para perseguir al presidente más corrupto en la historia de los Estados Unidos, Joe Biden, a toda su familia criminal y a todos los demás involucrados en la destrucción de nuestras elecciones, nuestras fronteras y nuestro propio país. El 5 de noviembre de 2024 se hará justicia, recuperaremos nuestro país y haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Hay algo también bien curioso, Andrés, y es una anécdota que se está comentando también en los medios de comunicación, y tiene que ver con la forma en la que Fox News tituló esta comparecencia. Una cadena muy afín a Trump. Una cadena conservadora que todo el tiempo trató al expresidente Donald Trump del presidente de los Estados Unidos. No hablaba de expresidente. Wow. Incluso en la parte de abajo, donde se pone el titular de la noticia televisiva, que nosotros le llamamos acá el GC, decía el wannabe dictador, refiriéndose al presidente Biden. Dicen ellos que fue un error después de haber sido, obviamente, increpados por la gente a través de redes sociales, que fue algo que finalmente se solucionó, pero también nos habla de qué tipo de campaña vamos a enfrentar en los próximos meses, y sobre todo qué es lo que va a suceder con el expresidente Donald Trump de cara a lo que va a ser seguramente las primarias republicanas a principios del próximo. O sea, recordemos que ya Fox está condenada a pagar una millonaria multa por temas relacionados en las elecciones, por supuestas irregularidades que nunca fueron o que no se han demostrado. No es primera vez. Bueno, no es primera vez, y vamos a estar atentos entonces a lo que vaya a suceder en Estados Unidos, pero nos vamos a esta hora, Andrés, a una imagen impactante que nos llega desde Brasil. Este globo aerostático que vemos en imágenes estalló, prácticamente se prendió fuego y cayó sobre un edificio. Esto fue en Sao Paulo, en un video que ya da cuenta del impresionante hecho, y que se observa efectivamente cómo este globo se precipita totalmente envuelto en llamas mientras choca con un edificio de departamentos. Los vecinos alertaron a los bomberos, sin embargo, antes de que llegaran, los vecinos ya habían logrado, afortunadamente, apagar el fuego, no pasó a mayores. Si bien todavía se está investigando la causa de este incendio, afortunadamente no hubo ningún herido, tampoco fallecidos después de este accidente, pero sí imágenes bastante impactantes, y las autoridades informaron que este fue el tercer accidente con globos aerostáticos en la ciudad durante este fin de semana.
Y si nos sorprenden las imágenes en Brasil, vamos a ver esta anécdota de Colombia. Esto es realmente tan ridículo, Andrés, que llega a ser cómico, pero es un escándalo que se ha tomado el país cafetero. 2 policías acusados de extorsión fueron grabados mientras estaban, Andrés, comiendo los billetes para no ser pillados por los otros policías. El video muestra el momento en el que los uniformados colombianos retienen a 2 patrulleros del municipio de Soacha. Esto es una zona ubicada en el sur de Bogotá. Y en las imágenes se observa el evidente malestar tras tragarse billetes de 100.000 y de 50.000 pesos colombianos, son los billetes de más alta denominación en este país. Los policías están vestidos además con pasamontañas, estaban en el interior de este auto, sentados sobre el dinero, intentaron tragarse los billetes para no ser descubiertos por sus compañeros. Los medios locales afirmaron que los policías transportaban alrededor de 1 millón de pesos colombianos, son más o menos 200.000 pesos equivalentes a la moneda en Chile, y presuntamente habrían sido parte de una extorsión a los comerciantes de la zona. Uno de los policías detenidos, de hecho, se encuentra en esos momentos en un centro asistencial debido a las complicaciones respiratorias por haberse comido la plata de la extorsión. Y revisemos ahora otras imágenes que nos deja, por ejemplo, lo que sucede en Florida. Siempre hablamos de animales que están en Florida, pero esta vez, Andrés, un cocodrilo en la piscina de una casa en este estado de Estados Unidos. Expertos en vida silvestre fueron llamados de urgencia a esta casa de un pueblo de la Isla Morada durante la madrugada, porque cuando salieron los dueños de esta casa, efectivamente se dieron cuenta que lo que estaba ahí era un cocodrilo de aproximadamente 3 metros y trataron por todos los medios de sacarlo. Afortunadamente, los miembros de este organismo de control animal logran sacar al cocodrilo y lo trasladan finalmente a aguas abiertas, lo liberan nuevamente en su estado de naturaleza. Andrea Aguilar, muchas gracias por el completo informe internacional. Buenas tardes. Que estés bien, Andrés. Buenas tardes. 14 horas con 28 minutos. Volvemos para despedirnos. Antes les contamos la temperatura a esta hora en la región metropolitana, en las principales comunas de aquí de la zona centro. Estamos con 19 grados, pronosticado hoy día para 21. Vemos ahí las temperaturas en Colina, Curacaví, La Florida, Melipilla, Paine, San José de Maipo. También las temperaturas para las próximas jornadas. Mañana 1 y 20, el viernes 3 y 21, 5 y 22. Temperatura más alta respecto a los días anteriores. Vuelve a bajar el domingo, 7 y 16, 6 y 18 el próximo lunes. Estamos escuchando a un gigante de la música, cantante, músico y diseñador de moda. Se trata de Boy George, una de las figuras clave en la música de los años 80 con su grupo Culture Club, que hoy cumple, Boy George, 62 años. El hombre camaleón ha logrado vender 150 millones de discos, lo que lo convirtió en uno de los cantantes con más discos vendidos de la historia. Hoy lo celebramos con uno de sus grandes éxitos. Que tenga una buena tarde. Hemos presentado 24 tardes.